quizás nos dé más confianza un banco suizo que un banco español. Simplemente se trata de evitar los bancos de aquellas jurisdicciones que pueda considerar que son más inseguras. Para los que somos europeos es casi extraño el hablar de remuneración de cuentas, ¿no? Como puede ser Georgia, los bancos dan rentabilidades relativamente altas, 8, 10, incluso hemos visto del 12%. La fórmula más cómoda para poder disfrutar de las ventajas bancarias, en este caso, en ese otro país del cual no somos residentes es... En este vídeo vamos a conocer cuáles son los mejores países para abrir una cuenta bancaria y por qué. Alex, cuéntanos un poquito al respecto de esto. Bueno, es una pregunta que en redes se nos hace bastante, es una pregunta que a menudo se tira al aire esperando una respuesta concreta que no siempre se puede dar. Entiendo que depende un poco de los objetivos que busque cada uno, ¿no? Pero con cuentas bancarias, con empresas, con países, para todo, los para qués son vitales. Y yo esto quizás lo podría dividir en... tres posibles para qués. Si nos lo están preguntando a nosotros, muchas veces es un para qué de privacidad. Otras veces también empieza a ser cada vez más que la gente no se fija tanto en el ahorro fiscal y ya empezamos a ver ese interés creciente por la protección patrimonial. Puede que tu para qué de cuentas bancarias tenga que ver con sistemas financieros más estables, más solventes, ahora que nos dan desconfianza, ciertas posibles quiebras bancarias y demás. Y hay una tercera vía, que es la de la rentabilidad. Vale. Hay cuentas bancarias que dan una cierta rentabilidad, cosa a la que Europa quizás no estamos tan acostumbrados, pero sí que hay países en los que el interés que se da por una cuenta corriente puede ser relativamente alto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, entrando en el ámbito de la privacidad, ¿qué me puedes contar al respecto? Entiendo que habrá diferencias también si es una cuenta de empresa, una cuenta de persona física, ¿no? Por supuesto, aquí nosotros lo solemos plantear para que el cliente lo entienda de la mejor manera como un escenario de capas de privacidad, como estratos. Entonces, suponiendo que el consultante estuviera en España, pues podríamos considerar España una capa 0 de privacidad, que no 1. O sea, como si pudieran entrar a nuestra cuenta, vamos. Prácticamente. Hacienda puede hacerte una solicitud a ti o puede hacer una solicitud al banco para obtener esa información. Entonces, el país de tu residencia fiscal será una capa 0. Podrías ampliar una capa con una cuenta en el extranjero. El típico neobanco quizás sea la aproximación que más a mano tenga la gente a la hora de comprender esto. ¿Por qué es una capa 1 y no más alta? Cuando la gente dice, no, pero es que yo estoy cobrando en Wise o yo estoy cobrando en Revolut o no sé qué. Y digo, bueno, es mejor que lo cobres en el Santander, pero no estás demasiado protegido en función de lo que estés haciendo y cómo te estés moviendo en esa capa 1. ¿Por qué? Porque si bien esa cuenta está en el extranjero y Hacienda no tiene el mismo acceso a ella, la misma facilidad, sí que es cierto que hay un concepto que últimamente ya como que nuestro entorno ya está familiarizado con el CRS, ¿no? Es un sistema de reportes bastante imperfecto, me animaría a decir, pero que debemos tratarlo como si lo fuera, que consiste en comunicar el saldo de tu cuenta a 31 de diciembre. Esto era así antes de hace muchos años y después se introdujo una nueva métrica que es el promedio diario del cuarto trimestre. Promedio diario del 1 de octubre, promedio diario del 2 de octubre. Así hasta el 31 de diciembre dividido entre 92 días. 92 días. Ese dato va a ser comunicado. Es verdad que tanto el dato estático de final de año como ese promedio, bueno, pues es algo que puedes más o menos influir y controlar, pero siempre, si hablamos de privacidad, ese reporte va a existir y, por tanto, el potencial conocimiento de la existencia de esa cuenta también va a estar. ¿Qué necesitamos para seguir subiendo en estas escalas? Pues un nivel 2 será cuando la cuenta, además de fuera del país de tu residencia, esté en un país donde no se haga este reporte de CRS. Es decir, jurisdicción clásica, arquetípica y además la más funcional, que es Estados Unidos, que tiene... ¿Hay muchas más, por cierto, aparte de Estados Unidos? Cada vez menos, porque Georgia se nos va, República Dominicana se nos va, y bueno, pues Serbia, por poner un ejemplo, o Eritrea, a lo mejor tienen otras... Son muy funcionales. Claro, igual tienen otro tipo de fallas por lo que los podemos descualificar. Entonces sí que es cierto que en esa capa 2 prácticamente nos quedamos con los dólares. Si tenemos una cuenta en dólares que no sea una cartera, que tenga un routing number, entonces se va a regir por el sistema FATCA, que es un poco el hermano guapo del CRS. O feo, según se mire. Y hay un nivel extra de protección que es, ya me lo has dejado caer con la propia pregunta, que es cuando, además de fuera de tu país de residencia, además de estar en un país que no comunique estos dos datos de los que hablábamos, ni siquiera estará nuestro nombre porque
no estamos hablando de desaferros, simplemente porque estará a nombre de una persona jurídica y esto añade una capa adicional que normalmente, si la gente no se viene demasiado arriba, se puede lograr lo más parecido al secreto bancario de antaño. Vale, es decir, tener el dinero en una cuenta bancaria a nombre de una sociedad, para que quede claro, persona jurídica, del extranjero en un país que no comunique al CRS los datos bancarios. Correcto. Si queréis que os ayudemos a encontrar el país que más se adecue a vuestra situación, haced clic en el link. Vale, entonces relacionando ese primer concepto de privacidad, podríamos unirlo, por ejemplo, con el que has dejado caer también de, al menos lo he entendido yo así, una inembargabilidad, dinero seguro, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Al final, Sí, es cierto. Si lo tenemos privado, no van a poder embargarlo. Correcto, sí. O sea, la privacidad es una pata fundamental de la protección patrimonial, porque al final no te pueden quitar lo que no saben que tienes. Eso es más que evidente. Sin embargo, cuando enfocaba la parte de la seguridad, lo veía más porque la inembargabilidad va a tener más que ver con otras variables. Cuando hablaba de seguridad, tiene mucho que ver con que pues cuando yo empezaba en esto, creo que fue cuando estaba solo todavía, que fue la cadena de quiebras en Estados Unidos, el Signature Bank, el Silicon Valley Bank y bastantes menos conocidos más que cayeron en ese sentido, que provocó que Estados Unidos subiera el fondo de garantía de depósitos de $250.000 a 1 millón primero, a 5 millones después. Hasta donde quieran. Para quien se lo crea, ¿sabes? En caso de quiebra, que vaya a tener capacidad de responder eso el sistema. Yo no lo creo, pero bueno, en cualquiera de los casos, es verdad y es evidente que a cualquiera de nosotros, de forma intuitiva, sin tener demasiado conocimiento, podemos concluir que pues quizás nos dé más confianza un banco suizo que un banco español, un banco de Singapur que un banco de Francia, o un banco de Liechtenstein con respecto al Deutsche Bank, que lo tiene de lado. Entonces, simplemente se trata de evitar los bancos de aquellas jurisdicciones que cada uno, bajo diferentes criterios, pueda considerar que son más inseguras o que tengan más riesgo sistémico. No sé, a los que nos gusta la macroeconomía, sabemos que el sistema bancario tradicional es como una especie de modelo arcaico que no sabemos hacia dónde se va a transformar, porque si no lo hace está condenado a desaparecer. Y bueno, todo eso en medio de un polvorín macroeconómico que dices, esto no tiene sentido, seguimos imprimiendo dinero, ¿cuándo va a explotar? Es cierto que estamos en 2024, que es el año más electoral de la historia, y no creo que dejen caer nada antes de final de año. Pero creo que asistiremos a un 2025 movidito. Entonces, en esta parte del vídeo no tengo jurisdicciones demasiado concretas, más allá de los clásicos refugios, ¿no? Muchas veces de los dineros. Sí, lo mencioné ya lo que has dicho. Suiza, Singapur, Exactamente. Estados Unidos, o sea, sitios en los que la gente suele acudir. Exactamente, y a veces es simplemente no acudir al mejor, pero acudir a uno mejor en el que estás. Por último, habías mencionado 3 variables o 3 cosas a tener en cuenta. Rendimiento. Sí, a ver, para los que somos europeos es casi extraño el hablar de remuneración de cuentas, ¿no? Ahora vemos algunas plataformas que te dan ahí un 3 y pico y la gente va como loca a estos lugares o a estas plataformas, que me parece bien, ¿eh? No está siendo crítica alguna. Lo que quiero decir es que resulta tan anómalo para un europeo que den un 3,9 que es una locura la demanda que genera eso. Sin embargo, luego hay pues jurisdicciones que podemos trabajar, tanto a nivel fiscal como a nivel de inversión en mercados, como puede ser Georgia. Los bancos dan rentabilidades relativamente altas, 8, 10, incluso hemos visto del 12%, lo vi hace años. Es cierto que todo tiende a, oye, doy una rentabilidad muy alta, capto fondos, cuando ya estoy razonablemente capitalizado para lo que estoy buscando, pues ya voy dando un poquito menos, como es lógico y normal. Sin embargo, Brasil sigue dando un 12%. Brasil. Por una cuenta en reais. Y encima es una divisa que fluctúa bastante. Si haces una entrada cuando está débil frente al dólar o frente al euro, pues a menudo consigues un efecto divisa interesante, más el 12%. A mí Brasil es un país que, salvo por la parte fiscal, me tiene maravillado. En el sentido de... Quizás ahí estés ya moviéndote un poco más en el campo de la inversión, ¿no? Claro, ya no tanto rentabilidad sobre el dinero, sino... Pero precisamente porque el país crece tan rápido, el banco puede permitirse el lujo de captar fondos tan caros, porque luego la rentabilidad lo que es los intereses. Sí, la plusvalía que le va a sacar es mayor, porque a su mismo tiempo las empresas también están generando unos lucros muy, muy elevados. De hecho, escuché hace poco de una persona muy cercana, que quiero mucho, que tiene muchas operaciones allí. Es una persona muy humilde cuando habla de cosas y sin embargo me dijo, Alex,
Me da vergüenza lo que estoy ganando en Brasil. Es un mercado que va muy bien y a efectos de rentabilidad pues también están remunerando fuerte. En cualquiera de los casos, y a pesar de haber pasado por estas tres variables de la privacidad, de la seguridad o la solvencia del sistema bancario y también de esta parte de la rentabilidad, hay que tener en cuenta que no puedes ir como Pedro por su casa a un país y abrirte una cuenta bancaria. Está claro. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Entonces, esto va cambiando tanto los países como las políticas internas de los bancos, que abren, no abren, dejan de abrir, lo que sea. Pero en cualquiera de los casos, y a falta de dar un par de cositas, tips, en plan, bueno, pues para los más antisistema, los más outsiders, pues quizás puedan pensar en bancos que sí que abren a no residentes, en las Islas Mauricio o el Euro Pacific Bank en Puerto Rico, que sí que tienes esa posibilidad, pero sin embargo, la fórmula más cómoda para poder disfrutar de las ventajas bancarias, en este caso, o de privacidad o de lo que sea, en ese otro país del cual no somos residentes, es por la vía corporativa. Es a través de la creación de una empresa. Incluso si la hicieras ad hoc para tal fin, depende de lo que estés buscando con ella, podría incluso funcionar. Sí, lógicamente. Si quieres hacer desaparecer 1 millón, la creas, le pones el capital social, ¿no? La dejas allí y, bueno, pues el dinero está ahí guardado. Sí. Renuncias al rendimiento, renuncias a moverlo, pero... Sí. Yo, como eso suena shady, prefiero beber agua. Vale. Pues nada, familia, dadle mucho amor a estos vídeos. Si queréis que hagamos muchos más, ya veis que esta pregunta, que normalmente respondíamos en un formato Instagram de 1 minuto, como vemos que genera un interés, que os gusta, que lo veis, que lo compartís, pues vamos desarrollando un poquito más. Vosotros dais un poquito, nosotros damos un poquito. Así que nos vemos en siguientes vídeos.